Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. El día de hoy recibirás una palabra que bendecirá tu vida. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.iglesiadoral.org. Ahí encontrarás información acerca de nuestro ministerio, recursos y muchas cosas más. Podrás también dar una ofrenda y de esa manera ayudarnos a seguir esparciendo la palabra de Dios. Y ahora, disfruta el mensaje. Saque su Biblia, tengo mucho que hablarle, pero va a ser una serie porque es mucho el material. Va a ser una serie. En el año 2003, mi esposo y yo recibimos una profecía. Y durante el ayuno, hoy entregamos el ayuno. Hoy entregamos el ayuno, alabado, gloria a Dios. Hoy entregamos el ayuno y durante el ayuno el Señor me recordaba la huella que Él plantó en nosotros. No podemos olvidarnos de quiénes somos en Él. Siempre que Dios va a hacer algo contigo, el llamado tuyo, la visión de Dios para tu vida, siempre primero hay un proceso. Y en ese proceso Dios pone su huella. Y no podemos olvidarnos de quiénes somos. Y durante este ayuno, pues el Señor me estaba recordando eso, quiénes somos. Y no podemos desviarnos de eso, porque de acuerdo a lo que Dios formó, Dios hará. De acuerdo a lo que Dios formó, Dios hará. Por eso las personas que aman a Dios y que tienen un llamado poderoso para ser usadas por Dios, pasan por procesos. Y en esos procesos somos marcados por Dios. Y de acuerdo a lo que Dios hace en nuestra vida, Dios hará de acuerdo a su voluntad en nuestro ministerio, en nuestro llamado. No podemos salirnos de la huella. Y el Señor me estaba recordando eso. En el año 2003, mi esposo y yo recibimos una profecía. Era una oficina, llegó una profeta, nos llamó, nos mandaron a buscar. Y en la oficina la profeta se sentó delante de nosotros y dijo: tengo una niña herida, abandonada, confundida, no tiene hogar. Mis pensamientos eran: wow, pero espérate, acabo de tener a Isabela, tengo a Frankie, tengo a Daniela, ahora me vas a dar otra hija más, alabado sea Dios. Yo estaba despistado totalmente. Cuando eso yo estaba en los negocios, mi esposa estaba con los 3 niños en la casa, criando nuestros hijos, y es mucho, criar 3 hijos es mucho, y teníamos a Isabela chiquitica y los otros 2 en la escuela, en los deportes, y viene esta palabra: tengo una niña herida, abandonada, confundida, no tiene hogar. Y yo digo: wow, el Señor nos está pidiendo que adoptemos una niña. Y entonces ella me mira a mí, la profeta me mira a mí y dice: yo la amo y he puesto en ella el espíritu de Elías. Eso me marcó. Y te pregunto a ti, ¿la recibes? Entonces yo miro a Zaida, Zaida me está mirando así como que vamos a hacer, si lo pide Dios lo tenemos que hacer. Y yo le dije: sí, si esa es tu voluntad, Señor, la recibo. Y la profeta dijo: mi corazón está en ella, la haré volar y la haré grande entre las naciones. Me marcó esa parte de puesto en ella el espíritu de Elías, y yo te quiero enseñar lo que es, porque la niña eres tú. No era una bebé que íbamos a adoptar, era la iglesia que Dios estaba plantando en nuestro corazón. Dice que he puesto en ella el espíritu de Elías. Desde entonces yo llevo estudiando Elías. Llevo 16, 17 años estudiando esto y quiero compartir lo que he aprendido. Elías, el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Pero no es una oración, es una declaración. Es cuando te preguntan: ¿de dónde tú eres? Mi Dios es Jehová. ¿A quién tú sirves? Mi Dios es Jehová. O sea, es una declaración de un corazón convencido que no hay lugar para ningún otro Dios, que no hay lugar para ninguna otra cosa. Es un corazón que declara: solo Él, le pertenezco solo a Él, Él es mío. Mi Dios es Jehová. Es un espíritu comprometido y convencido. Él es mi Dios. Sabes, el nombre de Jehová viene en el libro de Éxodo, cuando Moisés le está hablando del pacto de Abraham, de Isaac y Jacob a Israel. Y ahí establece el nombre de Jehová. Es un nombre hebreo que significa Señor amo, Señor amo. Pero habla de que Él es un Dios inconmovible, que Él es una roca firme, que Él no cambia, Habla de pacto, Él es un Dios de pacto, que Él no cambia, lo que Él promete Él lo cumple.
Lo que Él dice, Él lo hace. Habla de un Dios estable, un Dios que prometa y lo que prometa pasa. Un Dios que no lo detiene nada. Elías significa mi Dios es Jehová. Mi Dios en mi corazón, es una declaración, un corazón. Mi corazón está lleno del Dios que no cambia. Mi corazón está comprometido 100%, convencido 100% con el Dios que es una roca inconmovible. Ahora vaya conmigo al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías fue el último profeta en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. El último que profetizó a Israel. Después de eso pasaron 400 años donde Dios no le habló a Israel, porque Dios estaba molesto con Israel, porque Dios le había dado y ellos no fueron agradecidos, porque Dios había manifestado su gloria y ellos no lo apreciaron, porque Dios había establecido su justicia y ellos se fueron en pos de otros dioses y en pos de su carne. Y Dios se molestó y Dios no habló más por 400 años. Y mira lo que dijo: he aquí yo os envío el profeta Elías. Estamos estudiando el espíritu de Elías, ¿ok? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Notemos que esto es una profecía que habla de misericordia, de gracia. Dice: yo voy a enviar la manifestación del profeta de Elías, porque si no lo envío voy a herir la tierra con maldición. Eso es una profecía mesiánica. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Él es la gracia del Dios de la creación. Y está diciendo que Él va a enviar esa manifestación. Este pasaje establece que ocurrirá una manifestación. Esa es la manifestación que tiene que estar en la iglesia. Es lo que caracteriza la huella, la señal de la iglesia de Cristo que prevalece. Yo te voy a hablar de en qué consiste esa manifestación. Tú presta atención porque tú tienes que saberlo. Porque hoy en día hay muchas manifestaciones. Y se comercializa con la iglesia. Y se hace la iglesia un club social. Y se hace la iglesia un club de motivational speaking. De darte motivación y todo eso. Pero la iglesia tiene eso, pero tiene mucho más. Y lo que yo te voy a hablar es lo que marca las huellas de una iglesia que está la unción y el poder del Espíritu Santo. Es una señal poderosa de los últimos tiempos. La manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia de Cristo en los postreros días que estamos viviendo es la manifestación del Espíritu y el poder de Elías. Dice que hará los corazones de los padres volver a los corazones de los hijos. Está hablando de 3 generaciones. Bíblicamente los abuelos y los padres son padres. Son las generaciones anteriores. No está hablando de 2 generaciones. Las generaciones anteriores se unirán y harán volver el corazón a las generaciones nuevas. Podemos hablar aquí que aquí hay 3, 4 generaciones. Y es una manifestación de misericordia. De misericordia. Para evitar un juicio catastrófico. Esto es muy poderoso. Elías simboliza la autoridad de un rey y el amor de un padre. Los dos a la misma vez paralelamente. La autoridad de un rey y el amor de un padre. Y cuando hay falta de paternidad, hay un problema grave. Si hay una necesidad hoy en día en nuestra sociedad, es paternidad. Si hace falta, hay una necesidad grande en la iglesia de Cristo, es paternidad. A la ausencia de paternidad, la sociedad es disfuncional. Las nuevas generaciones son vulnerables. Satanás toma ese lugar como un impostor mentiroso que destruye y confunde. Y las generaciones crecen confundidas a la ausencia de los padres que Dios quiere levantar. Por eso nosotros los hombres, los que somos papás, los que somos esposos, tenemos que ser los primeros en buscar de Dios. Los primeros en venir a la iglesia. Los primeros en orar. Los primeros en buscar la palabra. Los primeros en rendirnos en el altar de Dios para que Dios nos llene con su gloria. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 23, antes de continuar, quiero poner una aclaración. Una aclaración. Mateo capítulo 23 versículo 8.
Esta es la palabra de Jesús. Porque vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mira esa señal. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. A medida que la autoridad viene sobre ti y la paternidad viene sobre ti, se manifiesta en ti la característica de servir. Somos llamados a servir. Lo contrario de un siervo es un señor. La paternidad de Dios no es para enseñorearnos del pueblo y para que nos llamen papá y mamá y tenga atrás de nosotros como unos bobos. La paternidad de Dios y la autoridad de Dios es para servir al pueblo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El hombre y la mujer de Dios ejecuta una función, pero nunca ejecuta un protagonismo. Eso te lo digo de balance por lo que viene ahora. La manifestación del espíritu de Elías hace que se manifieste la paternidad de Dios, pero hace que se manifieste la autoridad del rey también. Y necesitamos fluir en esa paternidad, porque las nuevas generaciones lo necesitan, pero en humildad. Malaquías fue el último profeta que le habló a Israel. 400 años después se manifestó lo que él había profetizado sobre Israel en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 13. Cuando estamos hablando, cuando usted esté leyendo en los evangelios a Jesucristo y lo vea moviéndose y lo vea ministrando, él operaba bajo el espíritu y la unción y el poder de la manifestación de Elías. Pero antes de él vino uno que se llamó Juan el Bautista. Vaya conmigo, Lucas capítulo 1 versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Él estaba orando por tener un hijo. Su mujer Elizabeth no había podido dar a luz. Él estaba orando. Y el Señor le envió un ángel para confirmar que lo que él había pedido, Dios lo iba a hacer. Así que yo quiero decirte que Dios escucha tu oración, que Dios escucha tu clamor, que tarde o temprano tú vas a ver la respuesta de un Dios que escucha la oración de su pueblo. Sigue orando, sigue creyendo, no te desanimes, no entres en ansiedad. Si no ha llegado lo que tú has pedido, tú sigue pidiendo y sigue creyendo, porque tenemos un Dios que escucha la oración de sus hijos. Y el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué poderoso. En el vientre de su mamá el Señor lo llenó de su espíritu. Porque un bebé en el vientre de una mujer es un ser humano con espíritu, alma y cuerpo. Y nadie tiene derecho para matarlo. Ni la mujer que lo lleva adentro tiene derecho para matarlo. Eso es santo y eso no se toca. Esta semana aquí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, se firmó una ley 100% diabólica, donde se permiten a médicos, a comadronas, hacer abortos en demanda. Así tenga la mujer 9 meses de embarazo. Eso está mal. Eso es una injusticia. Eso es derramar sangre inocente. A ese gobernador hay que sacarlo. A esos senadores hay que sacarlo. Es tiempo que se levanten hombres y mujeres con el espíritu de Elías en el gobierno. Eso está mal. Y eso trae consecuencia, porque esa sangre inocente clama por justicia. En el vientre de su mamá el Señor llenó a Juan el Bautista de su espíritu. Era un profeta lleno de su espíritu desde que estaba en el vientre de su madre.
Y dice el ángel, le decía, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Ahí vemos las características del espíritu de Elías. El espíritu de Elías predica arrepentimiento del pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Si usted no se arrepiente, usted no nace de nuevo, punto. Hoy en día todo el mundo, soy cristiano, pero sigues en tu pecado y sigues en tu bochorno y promueves el bochorno y promueves el pecado y eres una voz profética para que las nuevas generaciones caigan en el pecado. Tú no eres cristiano. No me digas que tú eres cristiano, por los frutos los conocerás. Hay que predicar arrepentimiento. La iglesia es un lugar donde la gente se arrepiente y nace de nuevo y hay salvación. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí lo ve. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, las generaciones, une las generaciones, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, trae al rebelde, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El arcángel Gabriel anunciando la visión de Dios para Juan el Bautista. Dice que será grande delante de Dios, no delante de los hombres. No busques la fama del hombre. No busques la aprobación del hombre. Busca la admiración y la sonrisa de tu Padre Celestial. Dios no está en el negocio de traerte una palabra. Te voy a hacer famoso delante de todos. Millones te van a seguir. Tu nombre voy a poner en los billboards. Tu nombre voy a poner. Eso es una falsa profecía. Eso es una profecía de carne. Nosotros buscamos ser grandes delante de Dios. No buscamos ser grandes delante de los hombres. Ahí dice bien claro, será grande delante de mí. Hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Predicando arrepentimiento. Predicando justicia. La justicia de Dios se tiene que predicar. Y será ungido y respaldado por el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicó arrepentimiento. Predicó arrepentimiento. Preparó el camino para el Señor, preparando la novia. Cuando tú te vas a casar, es un día de mucha ilusión, y que si vienen y te hacen el pelo y te maquillan otro, y otro te hace las uñas, y otro te pone el traje, y otro te pone los zapatos, y otro te pone el perfume, y tú estás bien preparada para el novio, ¿verdad que sí? El espíritu de Elías hace eso con la iglesia. Prepara a la iglesia para la segunda venida del novio Jesús de Nazaret, para el encuentro que tú vas a tener cara a cara con tu Señor, con tu amo, con tu Padre Celestial. Juan el Bautista menguó para que Cristo creciera. Él menguó, para él era fácil morir al yo. Con tal de que Cristo fuera exaltado, era fácil morir al yo. Juan el Bautista, su mensaje nunca fue comprometido. Nunca. Nosotros los pastores tenemos que repetir lo que dice la Biblia. No podemos estar adornando la Biblia. No podemos, a cambio de ser popular y vender 1 millón de libros, no podemos estar adornando la Biblia. No podemos adornar la Biblia. Tenemos que repetir la Biblia. Tenemos que repetir la Biblia. Juan el Bautista no comprometió la palabra. Aún delante de los reyes, aún delante de los sumos sacerdotes, él los señalaba y le decían hipócritas. Cuando los reyes estaban en justicia se lo decía. Juan el Bautista habla la verdad, comunica la verdad, confronta la mentira, disipa las mezclas, establece la justicia de Dios en la tierra. Si tuviéramos una iglesia llena del poder y la unción del espíritu de Elías, no estuviera Maduro en Venezuela, no estuviera la ley en Nueva York para el aborto. Pero como la iglesia se ha comprometido, pero yo me recordé en el ayuno la profecía de esa profeta. Me dijo, te doy una niña que ha sido herida, ha sido abandonada, pero ha sido amada por mí. Para mí la voy a colocar en las naciones. He puesto en ella el espíritu de Elías. Ese eres tú, mi hermano. Ese eres tú, mi hermana. Grandes cosas Dios va a hacer a través de tu vida. No tengas miedo de proclamar la verdad. El Dios Todopoderoso va delante de ti en poder y en gloria. Juan el Bautista no soportaba la injusticia.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 9. Mire el Señor confirmando lo que el ángel había dicho. Jesús confirmando lo que Malaquías había dicho. Y Jesús confirmando lo que el ángel le había dicho a Zacarías acerca de Juan el Bautista. Este fue el ángel Gabriel. Mira a Jesús confirmándolo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Restaurará, diga restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Sobre la confirmación, ellos, los discípulos, comprendieron que le estaba hablando de Juan el Bautista. All right? Jesús confirmando la profecía de Malaquías, las profecías del arcángel Gabriel de Juan el Bautista, y hablando de él. Ahora, aquí le añadí una palabra muy poderosa y quiero dedicarle estos minutos a esto. Dice que el espíritu de Elías viene a restaurar todas las cosas. Servimos un Dios de nuevas oportunidades. Servimos un Dios que restaura, que no descarta, Él restaura. Para ti y para mí hay una nueva oportunidad cada mañana. Nuestro Dios es el gran restaurador de las ovejas. No importa tu pasado, no importa lo que te ocurrió, no importa la herida que haya sido, el poder de Dios es mayor que la herida del diablo o que la herida del hombre. Servimos a un Dios que restaura. Parte de la manifestación del espíritu de Elías, que tiene que ver con la autoridad de un rey, con el amor del Padre, tiene que ver con la justicia de Dios, que no compromete la palabra, que predica arrepentimiento. En todo ese mensaje hay una unción y un poder para restaurarte, para restaurar tu corazón, tus emociones, tu vida, tus finanzas, todo, tu llamado, todo. Ahora, vaya conmigo a Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mira cómo dice la Biblia. Mas el Dios de toda gracia. Cada vez que tú veas en la Biblia la palabra gracia, están hablando de Jesús. El amor es del Padre, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo. La gracia es establecida y permanece por Jesús. Permanece por Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate que habla del Dios de toda gracia. En la gracia que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario, se estableció un pacto de gracia. Y ahí hay capacidad para restaurar. Cuando hablamos de restauración, es que el Señor te vuelve a colocar del lugar que caíste. Te vuelve a colocar del lugar de que caíste. Significa que Él nos arregla, que Él nos repara, que Él nos pone en orden. Que vienen las voces de confusión, pero viene el espíritu de Elías y te aclara la verdad. Que vienen las voces que te vienen a juzgar y viene el espíritu de Elías y te dice: pero tú tienes un Padre que está contigo, que te ama, que te seguirá amando, que nada te podrá separar del amor que Él tiene para ti en Cristo Jesús.
Que viene la gente a acusarte y a condenarte, y el espíritu de Elías te dice: tranquilo, que tú tienes un Padre que es el poderoso de Israel. Él pelea por ti, Él te defiende. Tú no tienes que defenderte. Que vienen tus errores humanos y te hacen caer, pero tú tienes un Padre que pone su mano, y antes de que toques el piso está la mano de Él para volverte a levantar, para volverte a rescatarte, para volverte a colocar. Y lo lindo de la restauración que trae el espíritu de Elías a la iglesia del Señor es que te arregla, te repara y te coloca, pero te coloca a un nivel superior de donde caíste. Por eso yo siempre digo, para ser un siervo y una sierva de Dios tenemos que pasar por procesos. Porque es cuando tú experimentas la restauración que Dios te usa para restaurar a otros. Es cuando tú experimentas la gracia que Dios te use para animar a otros. Es cuando tú experimentas la misericordia de Dios que Dios te usa para orar y reprender demonios. Es cuando tú has experimentado el amor incondicional de Dios para tu vida, que cuando todo el mundo te dejó, todo el mundo te criticó, pero Dios te siguió amando. Es ahí que tú dices: hasta la muerte te voy a servir. No hay diablo que me pueda detener. El servir al Señor viene de una convicción interna, no viene de una convicción intelectual, es de una convicción de emociones, de espíritu, de corazón, de alma. Nuestro Dios es un Dios que restaura. Y esto es algo que tenemos que aprender. Somos una iglesia que restauramos. Tal vez tú estás aquí y tú tienes un hijo que se ha separado, o un familiar que se ha separado, o tal vez sea tu matrimonio. Pero hay un Dios que escucha la oración de sus hijos. Hay un Dios que es fiel y verdadero. Y tú tienes que tomar una posición como Elías. Jehová es mi Señor. Convencido, Jehová es mi Señor. Cuando vengan los ataques en la economía, o la traición del hombre, o las malas noticias, tú te tienes que parar, porque tú eres la iglesia ungida con el poder y el espíritu de Dios. Tú dices: Jehová es mi Señor. Mis ojos están viendo esto, pero Jehová es mi Señor. Mis ojos verán algo diferente, porque yo tengo un Dios que hace que cambien las cosas, que cambie el corazón de piedra al corazón de carne. Un Dios que no duerme, un Dios que no descansa, un Dios poderoso, un Dios de gracia. Y ese Dios está conmigo, porque Jehová es mi Señor. Jesús validó la profecía de Malaquías. Se dice así: validó. Jesús validó el llamado de Juan el Bautista. Y Jesús dijo que antes de su regreso se iba a ver la manifestación del Espíritu y del poder de Elías. Por eso es tan importante que usted aprenda lo que es esto, porque esta es la huella, la característica de lo que marca una verdadera iglesia del Señor. Y es importante que nosotros los pastores prediquemos bajo la unción y el poder de Elías, sin comprometer la palabra. Gústele a quien le guste y gústele a no que le guste. Y los altares no pueden ser callados por la presión del hombre, ni por la presión de políticos sucios, ni por movimientos socialistas, ni por movimientos liberales. Los altares tienen que ser trompeta del Jehová de la creación. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando, por favor. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que nadie es bueno. Todos somos pecadores. Necesitamos el perdón de Dios. Dios te ama y Dios te perdona. Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No es que te portas bien y cumples con Dios y vas para el cielo. Eso no es así. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es un pensamiento humanista, orgulloso. Y eso es menospreciar la sangre de Jesús. Todo lo que menosprecie la sangre del Hijo de Dios tiene condenación eterna. Eso no es así.
Pensamos que somos religiosos y cumplimos con la religión y cumplo aquí la religión de mi casa, de mi tierra, de mi papá, cumplo, la heredo y cumplo aquí, voy y vengo y entonces cumpliendo voy para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice, escúchame bien, que todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Jesús es su Señor, ese tendrá la vida eterna. Hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Tú me estás viendo y tú estás aquí porque Dios te ama, porque Dios te quiere llevar al cielo, pero te toca a ti decidir. El cielo es una decisión personal y Dios te está invitando a través del evangelio de su Hijo Jesucristo que tú recibas la eternidad. La Biblia dice que aquel que crea en su corazón, que aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, ese tendrá la vida eterna. Es un regalo cuando tú tomas una decisión de creerle y de hacerlo tu Señor y tu Salvador. Mientras toda la iglesia está orando, yo quiero orar por ti, aquellos que están aquí y aquellos que nos ven. Si tú dices, pastor, yo necesito a Dios, necesito a Jesús, ore por mí, yo quiero orar por ti. Si tú no estás seguro qué va a pasar cuando tú mueras, yo quiero orar por ti. Hoy es el día que tú sales de aquí en completa paz, de saber que cuando te toque partir de este planeta vas a estar en los brazos de tu Salvador, en los brazos de tu Creador. Si tú dices, pastor, yo había estado con Él, me separé, bueno, yo también quiero orar por ti. Hoy es el día de tu salvación. Mientras toda la iglesia está orando por mí, si hubiera alguien aquí, alguien que diga, ese soy yo, pastor, ore por mí, necesito a Dios, necesito a Jesús, ore por mí, pastor, hoy vuelvo a Él, hoy regreso a Él, ore por mí. Yo había oído de Él, no de esa manera. Pastor, yo quiero estar seguro, ore por mí, yo necesito a Dios. Bueno, ahí en tu asiento yo te voy a pedir, levanta tu mano bien en alto, yo quiero orar por ti. Si hubiera alguien, levante su mano ahora, rapidito, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. ¿Hubiera alguien? Anybody? Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.